La reforma que propone el senador Jorge Larrañaga propone la cadena perpetua revisable para crímenes gravísimos, los allanamientos nocturnos. Actualmente la Constitución uruguaya solo los permite en forma diurna, el cumplimiento efectivo de las penas, o sea, la prohibición de libertad anticipada para determinados delitos graves y la creación de una Guardia Nacional, sumando 2.000 efectivos a la policía que provienen de las Fuerzas Armadas. Le hemos pedido a Juan Cereta que nos acompañe unos minutos, integra este movimiento Articulación Nacional No a la Reforma. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Como es un informativo y no hay mucho tiempo, es decir, ¿cuáles son las razones básicas? Obviamente tengo muchísimas preguntas, pero te pido arrancar por ahí, de lo general a lo particular, como acostumbro a decir, ¿por qué no a la reforma? ¿Por qué no a la reforma? Porque si bien es innegable que tenemos un problema con la seguridad, las medidas que se proponen en la reforma no contribuyen de manera alguna en solucionar ese problema, sino que muy por el contrario, seguramente lo aumenten. Algunas, por ejemplo, ¿cuáles? No son útiles, no han sido útiles en el resto del mundo cuando se han intentado utilizar, no fueron útiles en el Uruguay. Recordemos que, por ejemplo, las medidas que podemos ubicar en el bloque del aumento de las penas o el aumento de la cárcel como recurso, es una medida que se viene utilizando en el Uruguay desde hace 25 años con absoluto fracaso. A la prueba está la inseguridad que tenemos hoy. Es decir, aumentar la cárcel como único recurso y además sin tener en cuenta el sistema penitenciario que tenemos, un sistema vulnerador de derechos a mansalva, observado por instituciones, por representantes de Naciones Unidas, por el comisionado parlamentario cotidianamente. Evidentemente no es el mecanismo. Mandar más gente a ese lugar los hace salir peores y esas personas que salen peor son las que nos vamos a encontrar en la calle después. El año pasado recopilé algunos datos ahí. El entonces senador Mujica apoyó esto del allanamiento nocturno, dijo: una boca hay que entrarle de noche, de madrugada, cuando sea. El ministro Bonomi opinó que lo que hay que hacer es afinar la forma en que se está trabajando y que no se necesite una reforma de la Constitución. Y Jorge Díaz dijo que hay un trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía que aún puede mejorar, tejiendo confianza y trabajando. Y dijo: Uruguay es el único país de la región que no tiene allanamientos nocturnos. Bien, los allanamientos nocturnos son una garantía de los derechos individuales que está en nuestra Constitución desde 1830. Es cierto que muchos países han eliminado este instituto de sus constituciones, pero en general los países europeos que lo han hecho ha sido para trabajar en la lucha contra el terrorismo. Acá lo que se propone es modificar la Constitución para permitirlos. En realidad es la única medida de las que se proponen que necesita una reforma constitucional. El resto de las medidas no necesitan. Es un poco la excusa para plantear una reforma constitucional. Lo demás son leyes. Y decía, en Uruguay, cuando se dice para combatir el narcotráfico y se habla de las bocas de pasta base, en realidad, en primer lugar, el combate efectivo al narcotráfico no se hace desde las bocas de pasta base, se hace desde otros lugares, de donde están los verdaderos narcotraficantes. Hace pocos días vimos cómo se podían incautar 450 kilogramos de cocaína en fincas de Carrasco y Pocitos en plenos operativos exitosos a la luz del día. Y en las bocas de pasta base, que está bien, hay que combatirlas, aunque sea el narcomenudeo, no sean los narcotraficantes los que están ahí, y ahí habría que ver por qué las familias se dedican a este negocio, ¿no? Cuáles son las causas que hacen que las familias se vuelquen al narcomenudeo. Pero en el combate a las bocas de pasta base se ha hecho, pero se puede hacer, pero con efectividad, y lo ha demostrado el propio Ministerio del Interior. El procedimiento es cercar la zona en la noche y de día se ingresa, como establece la Constitución. No es igual de efectivo. Y además, el impacto que tendría en la totalidad de los delitos que se cometen es mínimo. Le ha venido como anillo al dedo a la organización No a la Reforma esta decisión de Piñera de sacar el ejército a la calle, que es una cuestión diferente, además, ¿no? Toques de queda, estado de guerra o estado no sé de qué. ¿Vos hacés la misma caricatura o tomás distancia con lo que está pasando en Chile, con lo que eventualmente podría pasar si sale la reforma? Yo creo que la utilización de militares en la seguridad pública, en el trato con civiles, no está recomendada por los organismos internacionales, por la Corte Interamericana, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No está recomendada en el mundo nunca, porque las formaciones son diferentes. Los militares se preparan para una hipótesis de guerra, para la tutela de la soberanía nacional, para aniquilar al enemigo, para admitir que hay daños colaterales en esa guerra, y la policía se prepara para otra cosa, se prepara para el trato con civiles de una manera totalmente diferente. Por eso, de principio, los conceptos no son asimilables. No es bueno tener militares en seguridad pública. En eso no hay nadie que opine distinto. Y bueno, hay que ver cada realidad. Las realidades latinoamericanas nos informan o nos permiten ver que cuando se han sumado militares a las tareas de custodia de los civiles o de seguridad pública, cuando compete a civiles, las experiencias han sido muy malas. Y los daños colaterales, aun cuando no se desbordan los militares,
aún han sido muy graves. ¿Por qué crees que en tu experiencia profesional, porque yo comparto que se ha estado en los últimos 25 años aumentando penas y penas y penas y parece no solucionar nada, y los mismos que critican el aumento de la pena, o las mismas, son las que dijeron sí al aumento de pena en un delito nuevo como el femicidio? O tipificación nueva, no delito nuevo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que creo que ahí porque también... yo he entrevistado a muchos y a muchas que durante años me dicen no al aumento de pena, nadie va a robar con el código en la mano. Después los tuve que entrevistar con el femicidio, sí al aumento de la pena. Bueno, hay que analizar cada circunstancia en particular. Yo creo que en los delitos contra la propiedad está clarísimo que el aumento de las penas no incide de manera alguna en disminuirlos. Eso no solo en Uruguay y en el mundo. A la prueba está que aún los países que tradicionalmente fueron los que tienen más presos por habitante, el ejemplo de Estados Unidos, y ojo que nosotros estamos el doble del promedio mundial de presos por habitante. Uruguay está segundo en América, detrás de Brasil, y si consideramos toda América, incluido México, está tercero, pero segundo en América del Sur, y en el mundo está con el doble de presos por habitante que el promedio mundial. Y Estados Unidos, que tiene la mayor cantidad de presos por habitante, por ejemplo, el estado de Texas ahora implementa un plan para disminuir la cárcel como herramienta, porque es un fracaso rotundo. Cuando vos me preguntás lo del femicidio, yo soy contrario al aumento de las penas en general. Cuando refieren al delito de la propiedad no tengo ninguna duda. En otros delitos hay que analizar caso a caso. A veces se utiliza como una herramienta simbólica el aumento de las penas. Yo no creo en eso, no creo que el aumento de las penas tenga una incidencia importante. Tal vez para algunos signifique simbólicamente un mensaje. Yo no creo que los mensajes se deban de dar a través del derecho penal. Creo que los mensajes y los cambios de cultura deben trabajarse desde otro lugar. No da rédito, y es probable que por eso los candidatos más importantes, los que tengan posibilidades, no han hablado nada más que tangencialmente del tema de las cárceles, porque vos has dicho que estamos en un sistema carcelario que da vergüenza. Fernández Huidobro en algún momento me dijo, están peor que nosotros. Pero no hay ninguna duda. Que estuvimos nosotros, me dice. Muchísimo peor, salvo honrosas excepciones. El sistema penitenciario nuestro ha sido objeto de una crítica tremenda de Manfred Novak de Naciones Unidas cuando vino en el 2009 a visitarnos. Alcanza con leer los informes de los dos distintos comisionados parlamentarios que hemos tenido desde que se creó la figura. Son todos, pero un espanto. Y alcanza con recorrer, yo he tenido la posibilidad de recorrer las cárceles uruguayas, o por lo menos los centros más grandes, con el comisionado parlamentario en el trabajo que hacemos en la facultad, y la verdad que avergüenzan. Llevar a alguien ahí, no hay manera de que alguien de ahí pueda salir con un mínimo de rehabilitación. Y no olvidemos que la Constitución a lo que nos mandata en el artículo 26 es a rehabilitar. Por eso, acá también en esta reforma se ponen de manifiesto dos modelos. El modelo rehabilitador, que es el que nos obliga a promover el trabajo, a promover el estudio, que es lo que se elimina con estas medidas de la reforma, y el modelo inhabilitador de personas, que es el que promueve la reforma. Los tiramos a la cárcel y tiramos la llave. Esa solución es muy ingenua. Un poco lo que se está haciendo. Si había un policía para 500 que espadeaban en el patio. Pero exactamente. Es que es más de lo mismo, pero peor. Porque ahora lo que tenemos es el fracaso de la política pública en materia carcelaria. Pero acá el fracaso de las políticas públicas lo vamos a poner como norma. Y por último, vos que sos abogado, ¿no hay un mientras tanto también? Es decir, alguien, porque viste que a veces leemos información oficial de Fiscalía o de la Corte Suprema de Justicia que dice 8 antecedentes. Porque una cosa es lo que es el parte policial, que a veces no está claro si es un antecedente real o es algún pasaje por la comisaría como se hacía en la dictadura, ¿no? Eso me entendés lo que te quiero decir. Sí, sí. Pero, ¿cómo es posible que alguien tenga 8 antecedentes y vuelva a reincidir? Y bueno, porque no hay trabajo. ¿Qué oportunidad se le da a esa persona, por ejemplo? Ninguna, pero es que no le dimos oportunidades antes, no le dimos en el durante y no le damos en el después. Hay que pensar también en los que salen. Si vos, como nosotros hemos recorrido con el comisionado, hemos entrevistado decenas de muchachos analfabetos en el CONCAR, ¿qué va a pasar cuando salgan? ¿Y qué futuro les va a esperar? A ellos y a vos cuando te los cruces en la calle. Nada bueno. Por eso yo insisto en el tema de la reforma, en que si de verdad el sistema político quiere disminuir la inseguridad, tiene que tomar conciencia de que esto no se resuelve con letra en un papel. Y no importa si el papel es una ley o es la Constitución. Esto se resuelve poniendo los pies en el barro, entrando a la cárcel a trabajar con la gente que está en la cárcel. Y esas medidas no son de Noruega, ni de Suecia, ni del primer mundo. Son de Punta de Rieles, la número 6. Vayan, si quieren resolverlo honestamente, vayan, hablen con Parodi, pregúntenle qué hacen en Punta de Rieles. Porque ahí no hay residencia, porque ahí hay trabajo, porque ahí los presos estudian. Yo he ido a darle clases a presos procesados con delitos de pena de homicidio y están estudiando en la universidad.
Se pueden hacer cosas y con pocos recursos. Entonces, si de verdad queremos atacar la inseguridad, si de verdad queremos disminuirla, tenemos que trabajar con los presos, con su entorno familiar, con los que trabajan en el sistema penitenciario, que también son víctimas del sistema penitenciario. Tenemos que trabajar con ellos y cambiarle esa cultura del delito, y capaz darles que la policía se quede oportunidades. solo cuidando y no estando con los presos todo el tiempo. La tampoco. represión tiene que ser lo mínimo indispensable, la cárcel tiene que existir, tiene que tener la pena un contenido aflictivo, pero debe ser el justo y necesario. No puede ser la vulneración de todos los demás derechos, porque eso nos lleva a lo que tenemos hoy. Juan, gracias por hoy. No, por favor.